Buenas noches, el tema del día de hoy es el tema del glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Vamos a ver su prevalencia, incidencia, epidemiología y factores de riesgo, además de su etiología, las teorías mecánica vascular y también su clasificación. Y vamos a terminar con la importancia de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico León. Vamos a comenzar con el glaucoma primario de ángulo abierto. Esta es una neuropatía óptica crónica con características de daño del nervio óptico y una pérdida del campo visual. Existen numerosos factores que participan en la predisposición. En ellos está la PIO, la edad, la raza, el grosor corneal central, la miopía y los antecedentes familiares. En cambio, en algunos factores que pueden contribuir a la susceptibilidad a la enfermedad está una baja histeresis corneal, baja presión de perfusión ocular, baja presión de líquido cefalorraquídeo, anomalías del metabolismo axonal o de las células ganglionares y trastornos de la matriz extracelular de la lámina cribosa. Con respecto a la prevalencia e incidencia, dentro de la prevalencia, los pacientes con un ángulo primario abierto, ¿verdad? Se ha visto que en muchas encuestas, una de ellas en la encuesta oftalmológica de Baltimore, la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abiertos es mayor en los pacientes de raza blanca, osciló alrededor del 0.9% en los pacientes de 40 a 49 años y en cambio un 2.2% en los pacientes de raza negra. Además de esto, en el estudio de Roderman, que es un estudio longitudinal basado en la población del norte de Europa, también se vio la misma incidencia que en los pacientes de raza negra fue mayor. Con respecto a la edad avanzada, mencionando acerca de la epidemiología y los factores de riesgo, se hizo un estudio denominado de Los Ángeles, en donde existió una comparación de la prevalencia según la edad en pacientes latinos que tenían glaucoma de ángulo abierto. En este participaron personas blancas hispanas y también pacientes de raza negra que no eran hispanas. Este estudio reveló que los pacientes que predominan el desarrollo de glaucoma son las mismas personas negras y que se espera que para el 2040 casi 112 millones de latinos desarrollen glaucoma primario de ángulo abierto. La edad, como mencionaba antes, viene siendo un factor de riesgo. Sabemos que es poco común en pacientes menores de 40 años y en cambio en pacientes mayores de 80 es 10 veces mayor. Se ha visto que con respecto a la raza y la etnia, se ha visto que en Estados Unidos es entre 3 y 4 veces mayor en pacientes con ascendencia africana. Lo mismo se corroboró estos datos en el estudio de Baltimore, en donde se vio que es 6.6 veces mayor en pacientes afroamericanos. También se ha visto que esta se da a edades más tempranas y una fase más avanzada en el diagnóstico de la misma. Como ya mencioné, la historia familiar es muy importante. En el estudio de Baltimore se vio que 3.7 veces es mayor en individuos que tengan un hermano con glaucoma primario de ángulo abierto, por lo que los pacientes con familiares de primer grado que tengan el diagnóstico de glaucoma es de 4 a 16 veces más el riesgo de desarrollar esta enfermedad con respecto al 1 o al 2% dentro de la población en general. Esta tiene un patrón autosómico dominante. Uno de los factores de riesgo también se encuentra la PIO. La PIO elevada es un factor de riesgo importante, pero no es necesaria para el diagnóstico del glaucoma de primario de ángulo abierto. El riesgo aumenta de forma paralela al aumentar la PIO, aun cuando dicho aumento se encuentre dentro del rango de la normalidad. Cuando la PIO supera los 21 milímetros de mercurio, el riesgo aumenta en alrededor de 6 a 10 veces en comparación con una PIO inferior a 15 milímetros de mercurio. Otro de los factores de riesgo pues está el espesor corneal central. La estimación de la PIO en una córnea delgada tiende a subestimar el valor real de la misma, así como en una córnea gruesa. Una córnea más fina es un factor de riesgo ya que tiene PIO basales más elevadas y para el desarrollo de glaucoma en individuos con hipertensión ocular.
La miopía también es muy importante. Los datos basados en la población apoyan una asociación entre glaucoma primario de ángulo abierto y la miopía. Para eso nos respaldamos en el estudio de Behavior Done Eye Study que se realizó en Estados Unidos. Se vio que una miopía superior a una dioptría esférica equivalente se asoció significativamente con el diagnóstico de glaucoma. En cambio, en el estudio de seguimiento de Roderman, una miopía elevada superior a 4 dioptrías se asoció a un cociente de riesgo alrededor de 2.3 en el desarrollo de glaucoma en los 10 años posteriores. Algunos otros factores de riesgo, pues está la hipertensión arterial. Se vio en este estudio de Baltimore que se vio menor riesgo de glaucoma en pacientes más jóvenes. Sin embargo, la hipertensión se justifica ya que existen efectos adversos en la microcirculación del nervio óptico. Ahora, en cambio, el glaucoma congénito primario, este es poco común, pero representa la forma más común de glaucoma infantil, con una incidencia que oscila alrededor de 1 a 1250 casos y 1 en 10.000, dependiendo de la función de la población estudiada. Aunque la mayoría de los casos son esporádicos, hasta un 40% de los casos son hereditarios. Existen algunas variantes patogénicas recesivas en el que se encuentra el CYP1B1, el gen que codifica el citocromo P450, que es la causa más común de glaucoma congénito primario identificado hasta la fecha. Ahora sí, con respecto a la etiología del glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos que saber que el nervio óptico está sumamente sensible a dos cosas. Una viene siendo los efectos mecánicos del apío y otra el daño estructural de la malla trabecular y de la malla yuxtacanalicular. Se piensa que una de las causas del glaucoma clínico de ángulo abierto es la incapacidad del trabéculo yuxtaglomerular para poder permitir el paso del humor acuoso desde la cámara anterior hasta el canal de Slim. Tradicionalmente se han estudiado dos teorías del daño del nervio óptico, una que es la mecánica y otra la vascular. Tenemos la teoría mecánica. Esta se sabe que es un daño inducido por presión directa en los axones de las células ganglionares. Todo esto también va a conllevar que se genere una curvatura posterior de la lámina cribosa, entonces conforme avanza existe la lesión de los axones que pasan por ella mediante distorsión o torcedura. Entonces esto llega a estirar y fragmentarlo en haces más pequeños, conllevando una degeneración de las células ganglionares al interferir con el flujo axoplasmático retrógrado. Todo esto conlleva que se generen además isquemia, que va a generar niveles excesivos de glutamato extracelular. En cambio, la teoría vascular se sabe que es una red capilar de la cabeza del nervio óptico. Esta puede perderse selectivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como zonas de cuenca hidrográfica que se refieren a las áreas limítrofes. Entonces, en estos pacientes fundamentalmente existe una alteración de la autorregulación que va a ser defectuosa y puede predisponer al nervio óptico a pasar por daños de isquemia. Ahora sí, el glaucoma de ángulo cerrado, algunos factores de esta vienen siendo la edad, el sexo femenino, la raza asiática. Algunos factores de riesgo a nivel ocular está la poca profundidad de la cámara y a nivel del limbo. Una estrecha zona a nivel del drenaje angular, un cristalino un poco más denso o más anterior en su localización y un diámetro corneal delgado en pacientes con hipermetropía. Podemos clasificarlo en glaucoma de ángulo agudo, en donde en estos pacientes existe un aumento súbito del apío, generando así un cierre angular. El glaucoma subagudo, en estos pacientes en cambio existen ataques intermitentes más leves del glaucoma. El glaucoma clínico existe un cierre gradual y silencioso del ángulo. También tenemos el ángulo libre, ya va a ser que aquel cuya malla trabecular posterior obstruida en sus 3/4 o más de su circunferencia por el iris periférico. El cierre angular va a estar dado desde el contacto irido-trabecular, pasando por los signos de la enfermedad del segmento anterior, que viene siendo un aumento del apío y una neuropatía óptica. Sospecha de cierre angular.
En cambio, aquí tenemos un contacto irido-trabecular con 3 o más cuadrantes, una pío, una presión intraocular, un nervio óptico y un campo visual normal. El cierre angular primario va a estar en contacto el iris con la malla trabecular en 3 o más cuadrantes con un aumento de la pío. Sin embargo, el nervio óptico y el campo visual va a estar normal. El glaucoma por cierre angular primario, este va a estar en contacto el ángulo irido-trabecular en 3 o más cuadrantes. Sin embargo, existe evidencia de daño glaucomatoso del nervio óptico, por ende puede haber una alteración del campo visual. Continuando con la charla, tenemos la importancia de la prevención del glaucoma. Uno, es importante saber que la mayoría de los tipos de glaucoma son asintomáticos en etapas tempranas, además de que se estima que la mitad de los pacientes no saben que lo tienen. Y como tercer punto, el daño visual es irreversible, por tanto la detección temprana es de vital importancia. Vamos a ver acerca de la prevención primaria. Su objetivo es evitar la aparición de la enfermedad. Entonces, como parte de la estrategia es la educación y concientizar a los pacientes sobre los factores de riesgo. Entonces, es la promoción de exámenes oftalmológicos regulares, especialmente en personas con factores de riesgo, que ya lo vimos antes, pacientes con edad mayor a 40 años, pacientes con historial familiar del glaucoma, antecedentes africanos o asiáticos, pacientes que tengan miopía o hipermetropía extrema, también uso prolongado de corticoides, pacientes con diabetes, hipertensión o migraña. En cambio, la prevención secundaria se basa en detectar el glaucoma en etapas iniciales para así intentar evitar su avance. Entonces, como parte de las estrategias, tenemos el tamizaje visual en pacientes con factores de riesgo antes mencionados. Uno sería la tonometría para la medición de la pío, la gonioscopía para la evaluación del segmento o del ángulo camerular, evaluación del nervio óptico por medio del fondo de ojo, el OCT de nervio óptico, que nos va a permitir ver la excavación a detalle, un campo visual computarizado. Entonces, este uso de herramientas tecnológicas es importante como tamizaje masivo en todos los pacientes. Siguiendo, tenemos la prevención terciaria. Su objetivo es evitar o reducir la discapacidad visual en pacientes ya diagnosticados. Su estrategia es el tratamiento oportuno con fármacos hipotensores, láser o también cirugía. Y es importante el seguimiento estricto, es decir, el manejo de la pío, campos visuales y OCT seriados. Y además la rehabilitación visual en casos demasiado avanzados. Para finalizar, algunas recomendaciones generales. Es importante los exámenes oftalmológicos al menos cada 2 años después de los 40 años. Informar los antecedentes familiares, que es uno de los factores de riesgo también importantes. Y el control metabólico, tanto de enfermedades sistémicas como diabetes o hipertensión. Es fundamental no automedicarse con corticoides, que los pacientes en ocasiones vienen colocándose por años, y pues asistir a campañas gratuitas de tamizaje que se dan cada año por el día del glaucoma.